Ahora, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos que no se dejen perturbar fácilmente, ni se alarmen, ya sea por espíritu, por palabra o por carta, como si fuera de nosotros, diciendo que el día de Cristo ya ha llegado. Que nadie los engañe de ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se revele el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, proclamando que Él mismo es Dios. ¿No recuerdan que cuando estaba con ustedes les decía esto? Y ahora saben lo que lo detiene para que a su debido tiempo se manifieste, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él mismo sea quitado de en medio. El contexto de 2 Tesalonicenses 2:6 es la discusión de Pablo sobre los tiempos finales y los eventos que precederán la venida del Señor. En 2 Tesalonicenses 2:1-12, Pablo aborda las preocupaciones de los cristianos de Tesalónica, que estaban confundidos y preocupados por enseñanzas falsas que sugerían que el día del Señor ya había llegado. Aquí hay un desglose más detallado del contexto, la venida de la rebelión y el hombre de iniquidad, versículos 3 y 5. Pablo explica que antes del día del Señor habrá una rebelión y la revelación del hombre de iniquidad, a menudo interpretado como el anticristo. Esta figura se opone a Dios, se exalta por encima de todos los dioses y toma su asiento en el templo de Dios, proclamando ser Dios. Pablo recuerda a los tesalonicenses que ya les había hablado de estas cosas cuando estaba con ellos. El que detiene, versículos 6-7. En los versículos 6 y 7, Pablo menciona al que detiene, una fuerza o persona que actualmente retiene al hombre de iniquidad, impidiéndole ser revelado hasta el tiempo apropiado. Esta fuerza de contención eventualmente será retirada, permitiendo que el impío sea revelado. Sin duda, hoy el mal es rampante y vivimos en un mundo saturado de maldad, gobernado por individuos moralmente corruptos. Esta maldad es evidente en crímenes atroces, discursos blasfemos, inmoralidad sexual, secularismo, codicia, odio y un creciente desprecio por Dios. Miren las atrocidades cometidas contra los inocentes. El mal en el mundo no discrimina y ataca incluso a quienes no han hecho nada malo. Consideren la naturaleza blasfema de nuestra sociedad. Lo que es santo y puro es tratado con total falta de respeto. Las personas evitan usar en vano sus propios nombres o los de sus seres queridos, pero casualmente toman el nombre del Señor Jesucristo en vano. Esta generación celebra abiertamente el pecado y la inmoralidad. Recientemente vi a una mujer participando en una marcha con una camiseta que me sorprendió. La camiseta decía: María debería haber tenido un aborto. Me horrorizó y pensé, ¿qué le dirás al Señor Jesucristo en el día del juicio? ¿Cómo responderás por tal blasfemia? Esta camiseta ejemplifica la profundidad de la blasfemia en nuestra generación. La inmoralidad sexual es desenfrenada y más accesible que nunca antes en el mundo actual. La influencia pervasiva de la tecnología y los medios de comunicación ha contribuido significativamente a este problema. Internet, mientras que una herramienta para increíbles avances y conectividad, también proporciona una plataforma donde el contenido explícito es fácilmente accesible. La pornografía, que una vez estuvo confinada a los márgenes de la sociedad, ahora está a solo un clic de distancia, infiltrándose en hogares y mentes, sin importar la edad o el trasfondo. Las aplicaciones de citas también facilitan esta tendencia, promoviendo encuentros casuales y efímeros en lugar de relaciones significativas. Además, la industria del entretenimiento perpetúa esta inmoralidad,
a través de películas, programas de televisión y música que a menudo celebran y romanticen formas de vida impías e injustas. Las letras y escenas que representan fornicación, adulterio e infidelidad son comunes, influyendo en las mentes y dando forma a las normas sociales. Las celebridades e influencers, que a menudo son vistos como modelos a seguir, frecuentemente llevan estilos de vida que promueven y ejemplifican estos comportamientos inmorales, incorporándolos aún más en el tejido de la sociedad. Vivimos en una era impulsada por el secularismo, donde incluso la industria de la música, abiertamente, abraza su amor por Satanás. En la industria musical, esta tendencia es evidentemente clara. Los artistas utilizan cada vez más imágenes y temas satánicos en sus presentaciones, letras y videos musicales. Lo que una vez se consideró impactante y provocador, ahora se ha convertido en algo común. Símbolos asociados con el satanismo, como cruces invertidas y pentagramas, se muestran prominentemente en conciertos y medios de comunicación. Los espectáculos de premios y ceremonias también se han convertido en plataformas donde estos temas se exhiben sin objeción. Actuaciones rituales que glorifican el mal, la oscuridad y la rebelión contra las normas tradicionales se transmiten a millones, normalizando e incluso glamorizando tales comportamientos. Esta influencia secular y satánica tiene implicaciones profundas. Señala un alejamiento de los valores que promueven la dignidad humana, el respeto y la santidad de la vida. Además, la codicia invade nuestra sociedad, impulsando a las personas a acciones inmorales. En el sector financiero, la cultura impulsada por la codicia ha llevado a crisis económicas significativas. El colapso financiero de 2008, por ejemplo, fue en gran medida impulsado por prácticas de préstamos e inversiones irresponsables motivadas por ganancias a corto plazo. Esta crisis tuvo efectos devastadores en millones de vidas, resultando en pérdida de hogares, empleos y ahorros. Las consecuencias destacaron cómo la búsqueda desenfrenada de la riqueza puede llevar a un sufrimiento generalizado e inestabilidad. A nivel personal, la codicia influye en comportamientos de manera más sutil, pero igualmente dañina. Las personas pueden involucrarse en prácticas deshonestas para avanzar, como mentir en los currículums, engañar en negocios o evadir impuestos. Un creciente desprecio por Dios caracteriza nuestra era, marcando un cambio significativo en los valores sociales. En generaciones anteriores, la fe cristiana y la participación en prácticas cristianas eran más ampliamente respetadas e integradas en la vida diaria. Sin embargo, hoy las cosas de Dios ya no se veneran como antes. La justicia y la santidad, antes consideradas virtudes, ahora a menudo son vistas con escepticismo o incluso con desprecio. Sin embargo, estas condiciones de maldad alcanzarán un nivel sin precedentes cuando se revele el hombre de iniquidad. Cuando el anticristo se revele, encarnará el mal y liderará una rebelión sin igual contra Dios. El misterio de la iniquidad ya está en acción. Este gran principio del mal ya está presente en el mundo. El hombre de pecado no introducirá nueva maldad, pero intensificará el mal existente a un grado mucho mayor. Cuando la gente se pregunta por qué Dios no hace nada para detener el mal, este pasaje debería venir a la mente. A pesar de lo mal que las cosas pueden parecer a veces, el hecho es que Dios está restringiendo el mal de volverse aún peor. Esta restricción divina es un aspecto crucial de la era actual, demostrando el compromiso continuo de Dios con el mundo y su compromiso de mitigar el impacto del pecado y la maldad. La Escritura indica que Dios, en su misericordia y soberanía, está reteniendo la fuerza completa del mal a través de varios medios. Esta restricción se puede ver en la presencia de la ley moral,
la influencia del Espíritu Santo y el papel de la Iglesia en promover la bondad y la justicia. Incluso cuando presenciamos crímenes atroces, discursos blasfemos e inmoralidad desenfrenada, es importante entender que la situación podría ser mucho peor sin la intervención de Dios. Su gracia y providencia actúan como un amortiguador contra el embate completo del mal, preservando un grado de orden y decencia en el mundo. Sin embargo, esta restricción es temporal. La Biblia enseña que llegará un momento en que el hombre de iniquidad, también conocido como el Anticristo, será revelado. Esta figura encarnará y amplificará el mal ya presente, liderando una rebelión contra Dios que superará cualquier cosa vista antes. Cuando esto ocurra, la restricción actualmente en lugar será levantada, permitiendo que el mal se desate completamente sobre el mundo. Será un periodo marcado por maldad sin precedentes, caos y sufrimiento. El levantamiento de la restricción de Dios inaugurará un tiempo de tribulación y oscuridad sin igual en la historia humana. Entonces, ¿quién es el que detiene mencionado en estos versículos? En este sermón, examinaremos las diferentes teorías que los teólogos han propuesto sobre la identidad de este restrainer, el arcángel Miguel. Algunos eruditos creen que el restrainer en 2 Tesalonicenses 2:6 es el arcángel Miguel. Esta interpretación se basa en Daniel 12:1, donde Miguel es descrito como un gran príncipe que se levanta para proteger a los hijos de Israel. Miguel es visto a menudo como un protector del pueblo de Dios, participando en la guerra espiritual contra las fuerzas del mal. En esta visión, el papel de Miguel incluye detener las fuerzas de la oscuridad, impidiendo que expresen completamente su intención malvada hasta el tiempo predeterminado por Dios. 2. Un principio general de ley y orden. Otra interpretación sugiere que el restrainer representa un principio general de ley y orden, o el gobierno humano. Esta teoría postula que las estructuras sociales y los sistemas legales instituidos por Dios actúan como una barrera contra el caos y la iniquidad. En esta visión, los gobiernos humanos, independientemente de su forma, sirven para mantener un nivel de orden y estabilidad que impide el brote total del mal. 3. El Imperio Romano. Algunos padres de la Iglesia primitiva, como Tertuliano y Juan Crisóstomo, creían que el restrainer era el Imperio Romano o su emperador. Argumentaban que el poder político y militar de Roma era la fuerza que prevenía el surgimiento del Anticristo. Según esta visión, mientras el Imperio Romano permaneciera fuerte, mantenía una forma de estabilidad y ley que limitaba la propagación del mal y la emergencia del antagonista final contra Dios. 4. Satanás. Otra teoría es que el restrainer podría ser Satanás mismo o una fuerza demoníaca bajo su control. Esta interpretación es algo paradójica, sugiriendo que Satanás, por sus propias razones estratégicas, está reteniendo la revelación del Anticristo. La idea aquí es que Satanás podría estar esperando el momento más oportuno para desatar su plan final de engaño y destrucción. Restricción humana. Algunos eruditos proponen que el restrainer es una restricción humana general, posiblemente representada por líderes o instituciones influyentes que, consciente o inconscientemente, actúan para frenar la propagación del mal. Esta interpretación considera el papel de individuos clave o entidades en mantener el orden social y prevenir el surgimiento de fuerzas destructivas. El Espíritu Santo. La teoría final, y la que personalmente creo que es la más convincente, es que el restrainer es el Espíritu Santo. Según esta visión, el Espíritu Santo, trabajando a través de la Iglesia, es la fuerza que retiene la manifestación del hombre de iniquidad. Esta interpretación se alinea con varios pasajes bíblicos
que describen el papel del Espíritu Santo en guiar, proteger y empoderar a los creyentes. La presencia del Espíritu Santo en el mundo, especialmente a través de la Iglesia, actúa como un poderoso disuasivo contra la erupción total del mal. En conclusión, aunque hay varias teorías sobre la identidad del Restrainer en 2 Tesalonicenses 2:6, desde el Arcángel Miguel hasta las instituciones humanas, la interpretación de que el Restrainer es el Espíritu Santo se destaca como la más teológicamente consistente y convincente. La presencia activa del Espíritu Santo en el mundo, a través de la Iglesia, sirve como una barrera formidable contra las fuerzas de la oscuridad, manteniendo el orden de Dios hasta que llegue el momento para los eventos finales de los tiempos.